Desde una aterradora cruza de oso y lobo hasta auténticos humancés, prepárate para conocer los animales híbridos más aterradores que el mundo haya visto. Te presento al ligre, resultado de la reproducción de un león macho con una tigresa. Los ligres son criaturas enormes, conocidas por medir más de 1.2 metros de altura, extenderse hasta 3.6 metros y pesar hasta 544 kilos. Eso es el doble del tamaño de un refrigerador y tan pesado como un piano de cola. En contraste, un león africano de raza pura en su lado más grande puede llegar a medir 3 metros de largo y pesar hasta 249 kilos. Esto convierte fácilmente al ligre en el felino más grande del mundo. Ahora bien, el enorme tamaño del ligre se debe a una combinación específica de genes que hereda de sus padres. Un león macho debe competir por los derechos de reproducción, por lo que sus genes promueven el crecimiento de sus crías para asegurar su supervivencia. Normalmente los genes de una leona inhiben este crecimiento para que pueda gestar múltiples crías, pero los genes de una tigresa están diseñados para producir una sola cría. Eso significa que no pueden inhibir los genes de crecimiento del león macho en su descendencia, lo que resulta en un ligre enorme. Es por esta razón que si cruzas un tigre macho con una leona, obtienes tigones, que son mucho más pequeños y agresivos que los ligres. Lamentablemente, debido a este cambio genético, los ligres y los tigones tienden a tener muchos problemas de salud y no suelen sobrevivir a la infancia. Como los ligres y los tigones no tienen hábitats naturales que se superpongan, solo existen en cautiverio, y actualmente se cree que hay menos de 100 en el mundo. Considerando lo enormes y agresivas que pueden ser estas criaturas, diría que eso es algo bueno. Probablemente puedas adivinar qué es un oso grolar. Sí, es una mezcla feroz y formidable de un oso grizzly y un oso polar. Suele medir entre 2 y 3 metros de largo y pesar entre 181 y 680 kilos. A modo de comparación, un oso grizzly suele alcanzar los 2 metros de largo, mientras que un oso polar puede llegar a medir unos 3 metros, lo que significa que el oso grolar se sitúa cómodamente entre ambos. Curiosamente, el oso grolar puede gestar crías y dar a luz a cachorros sanos. Esto es inusual, ya que la mayoría de las especies híbridas presentan genes mixtos, que los hacen infértiles. Si bien se desconoce el número exacto del oso grolar, sí existen en estado salvaje, y su avistamiento se ha vuelto más común recientemente. Esto podría deberse a que, a diferencia de los tigres y los leones, los hábitats del oso grizzly y el oso polar se superponen en el Ártico y América. Esta similitud ha ido en aumento con el tiempo a medida que el calentamiento global afecta el clima de estas regiones. Se ha teorizado que esta creciente superposición, combinada con la capacidad del oso grolar para reproducirse, podría significar que son el futuro de la especie, aunque esto podría ser una mala noticia para nosotros, ya que los grolars parecen ser más agresivos y mucho más valientes que los osos pardos. Oh vaya, acampar se está poniendo muy interesante. Ahora que ya sabes que hay híbridos enormes que caminan por la superficie de la Tierra, creo que es justo informarte que el océano no es más seguro. Esta extraña criatura se conoce como wolfing, y es lo que ocurre cuando una ballena se reproduce con un delfín. Para ser más específicos, es lo que ocurre cuando una falsa orca se reproduce con un delfín nariz de botella. Antes de que te confundas demasiado sobre cómo ocurre esto. En 1985, un wolfín nació de la falsa orca Eluanui Kahei y la madre delfín Punaele, en el parque Sea Life de Honolulu. La cría se llamó Keikai Malu, que significa del Océano Pacífico, aunque me parece que la criatura resultante tiene un aspecto un poco espeluznante para tener ese nombre. Los wolfín son sin duda criaturas de aspecto extraño. Sus cabezas se parecen a las de las falsas orcas, pero las aletas y el hocico se parecen más a los de los delfines. Y esos dientes son simplemente inquietantes. Su color también es gris acero, un interesante punto intermedio entre la coloración de sus padres. Antes de que naciera Keikai Malu, los cuidadores del parque no podían imaginar que floreciera un romance entre sus padres. Después de todo, Eluanui Kahei medía 4 metros y pesaba 907 kilos, mientras que Punaele medía 2 metros y apenas 181 kilos. Supongo que eso es lo que se consigue por subestimar el poder del amor. Keikai Malu creció rápido y en tan solo 2 años era más grande que su madre. Ya es adulta y dio a luz a su propia cría de un cuarto de falsa orca en 2005. Ciertamente el amor encuentra el camino. Muchas criaturas extrañas provocan asombro al conocerlas un poco mejor, a menos que sean estas cosas.
Lo que están viendo ahora mismo es una especie de pollo rojo pálido y sin plumas, criado adrede en Israel. Aparentemente la especie se creó cruzando pollos con el cuello naturalmente desnudo con pollos de engorde. Entonces, ¿para qué se criaron estos pequeños y extraños duendes? Bueno, en la comunidad agrícola, un pollo naturalmente desnudo evita que los trabajadores tengan que arrancarles las plumas una vez que han sido sacrificados. Además, cuando se crían cientos de aves peludas muy juntas, pueden generar mucho calor. No es raro que los pollos se sobrecalienten e incluso mueran en granjas abarrotadas. Un pollo sin plumas busca resolver ambos problemas. Si crees que todo esto es un poco morboso, considera esto. Alguien crió una especie de ave rara solo para facilitar el sacrificio, y ni siquiera se molestó en darle un nombre propio. Vaya, parece que los humanos somos los feos aquí. En el mundo del ganado había un novillo macho que realmente destacaba en su manada, y su nombre era, no se rían, Knickers. Con 2 metros de alto y 1270 kilos, este novillo Holstein Friesian tenía aproximadamente la altura de Dwayne La Roca Johnson y pesaba unas 11 veces más. Esos son unos grandes Knickers, pero a pesar del tamaño gigantesco de este novillo, ni siquiera él podía competir con el híbrido hecho por el hombre, que es el Belgian Blue, a veces llamado Super Vaca. Puedo ver por qué. Este bovino bestial parece que podría ganarle al hombre de acero en una buena pelea. Estas super vacas miden aproximadamente 1.5 metros de altura, pero pueden pesar más de 1270 kilos. Eso significa que en comparación con Knickers, lleva mucho más peso corporal en un cuerpo mucho más pequeño, lo que las hace parecer musculosas. La especie surgió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el ganado belga domesticado se cruzó con toros británicos de cuernos cortos importados. Se descubrió que estas vacas eran más propensas a poseer una característica poco común, la doble musculatura, por la cual fueron criadas. Esta característica fue una bendición para los carniceros, ya que la vaca azul belga produce hasta un 80% más de carne que una vaca normal. A pesar de ser una criatura tan útil para la industria ganadera, muchos afirman que la cría de supervacas es poco ética. Esto se debe a que muchas de estas vacas son tan musculosas que les cuesta moverse y llevar una vida cómoda. De todas formas, la carne de la vaca azul belga me parece demasiado. Soy más de pastoreo. Si crees que tu perro es problemático, da gracias por no haber tenido que entrenar a un perro lobo. Como su nombre indica, estos caninos son el resultado de cruzar lobos con perros domésticos normales. La cruza tiene más probabilidades de éxito entre lobos y razas de perros que ya son más parecidas a los lobos, como huskies, pastores alemanes y malamutes. Los perros lobo no son muy comunes en la naturaleza, ya que los lobos suelen ser territoriales y desconfiados de las criaturas fuera de sus manadas. Tienden a ser más salvajes y menos predecibles que los perros normales. Esto tiene sentido si lo piensas. Después de todo, los perros son simplemente lobos que los humanos han criado selectivamente durante siglos para que sean más tranquilos y fáciles de controlar. Al cruzar uno con un lobo, en cierto modo, estás deshaciendo todo el arduo trabajo que invertimos en domesticarlos. Los perros lobo pueden pesar hasta 54 kilos y medir hasta 1 metro de altura hasta los hombros. En promedio, esto los hace casi tan altos como los lobos, aunque un poco más delgados. Pero no te dejes engañar, se sabe que estos perros semisalvajes pueden alcanzar más de 2.5 metros de un solo salto. Su cercanía a los lobos también significa que prefieren una dieta de carne cruda mezclada con croquetas sin cereales. Pasamos de perros lobos salvajes a gatos curiosos con esta próxima pareja de criaturas. El serval es un gatito interesante, siendo uno de los felinos depredadores menos conocidos de África. A diferencia de los grandes felinos, el serval solo mide unos 61 centímetros de alto, pesa menos de 18 kilogramos y tiene una cabeza que parece demasiado pequeña para su cuerpo. Con este tamaño, el gato es lo suficientemente pequeño como para que algunos criadores con muchos problemas experimentaran con qué podría aparearse. Este atigrado leonado es un gato sabana y el resultado de cruzar un serval con un gato doméstico común. El esbelto gato sabana es un poco más alto que un menino promedio, con aproximadamente 50 centímetros de alto, con las distintivas rayas y manchas del serval por todo su pelaje. Su apariencia distintiva ha convertido el gato sabana en una mascota popular, aunque se dice que es mucho más territorial y agresivo que los gatos comunes, lo que puede representar un peligro tanto para sus dueños como para otras mascotas. Y por estas razones es ilegal tener uno en ciertos estados de Estados Unidos, como Hawái y Georgia. Los servales también se han cruzado con caracales, felinos de aspecto noble que se encuentran en India y África. Los caracales tienen aproximadamente el mismo tamaño que los servales, y aunque sus hábitats se solapan, los híbridos de caracales o servales son excepcionalmente raros, y solo se han visto en cautiverio. Por muy salvajes que puedan parecer estos cruces, no te engañes, siguen siendo gatos, de pies a cabeza.
¿Recuerdas cuando eras pequeño y tu mamá te decía, ¿eres lo que comes? Bueno, puede que no sea cierto para nosotros, pero sin duda lo es para este pequeñín. Conoce a la babosa verde de mar, o la Helicia esmeralda oriental. Cuando intenta presumir, este modesto gasterópodo se puede encontrar a lo largo de la costa este de Estados Unidos y puede llegar a medir unos 6.4 centímetros de largo. Entonces, ¿qué la convierte en un híbrido? Bueno, esta voraz especie ha engullido tantas algas a lo largo de los siglos que ha desarrollado la capacidad de producir su propia clorofila, lo que la convierte en mitad babosa, mitad planta. La clorofila es la sustancia que permite a las plantas convertir la luz solar en energía, haciendo que la babosa verde de mar sea la primera babosa del mundo alimentada por energía solar, así como en el primer híbrido extraño entre planta y animal. Podría ser útil pensar en la babosa más como un auto híbrido que como un animal híbrido. Los autos híbridos pueden funcionar con una mezcla de gasolina y electricidad, y la babosa marina hace lo mismo, solo que en lugar de gasolina y electricidad, la babosa funciona con alimentos y energía solar. Es bastante impresionante, quizás dentro de 20 años funcione con baterías. Tanto los jaguares como los felinos son increíblemente imponentes. Los leones son monstruos musculosos y los machos suelen pesar alrededor de 190 kilos. Si bien los jaguares son un poco más delgados, con un promedio de 118 kilos, siguen siendo el tercer felino más grande en el mundo, y son cazadores más astutos y escurridizos que el león. Ambos felinos son depredadores de la cúspide, lo que significa que se encuentran en la cima de sus respectivas cadenas alimenticias. Los leones pueden abatir enormes búfalos, mientras que los jaguares cazan regularmente feroces caimanes. Imagina la descendencia que producirían estos dos terribles cazadores. Ahora imagínatelo, pero en modo sigiloso. Estos dos felinos son Yazara y Tsunami, y son crías de la leona Lola y el jaguar negro Diablo en el santuario de Bear Creek. Como los leones vagan principalmente por África y los jaguares acechan principalmente en Amazonas, podrían ser los únicos jaguleones del mundo. Como puedes ver, Yazara heredó los genes melánicos de su padre, lo que significa que tiene un nivel más alto de lo normal de células productoras de pigmento que le dan a su pelaje un color negro azabache. Considerando que Yazara se parece más a su padre, Jaguar, es probable que sea más una máquina de caza nocturna y sigilosa como él, con su coloración oscura y ese extra de músculo leonino. Me alivia mucho que no haya más depredadores así acechando en la selva. Lamentablemente, Tsunami falleció en su casa en Bear Creek en octubre de 2022, dejando a Yazara sin su mejor amigo. Debe ser solitario ser único. Estoy seguro de que si estuvieras nadando en el océano y vieras una aleta de tiburón asomando, te asustarías mucho. Bueno, te digo que si esa aleta tiene una pequeña punta negra en la parte superior, deberías asustarte aún más. El tiburón de puntas negras australiano vive principalmente en climas cálidos, como la costa australiana, y se puede identificar por las pequeñas puntas negras en sus aletas. El tiburón mide alrededor de 1.58 metros, y aunque un tiburón de cualquier tamaño da miedo, en comparación no es tan grande. Los tiburones de puntas negras normales suelen vivir a más de 1.609 kilómetros de Australia. Crecen hasta unos 2 metros, pero se sabe que han llegado a medir hasta 2.4 metros. Los australianos deberían estar bastante preocupados de que sus comparativamente pequeños tiburones de puntas negras hayan estado teniendo crías híbridas con la raza más grande. Un grupo de investigadores australianos identificó no uno ni dos, sino 57 tiburones de puntas negras híbridos cerca de la costa norte de Australia. Se piensa que al igual que el oso grolar, el híbrido de puntas negras podría ser el resultado del cambio climático y la expansión de sus hábitats. Esto es especialmente preocupante, ya que se sabe que los tiburones de puntas negras atacan a los humanos, como si los australianos no tuvieran ya suficientes animales mortales de los que preocuparse. A veces es simplemente imposible lograr que una relación funcione, sobre todo si eres 22 veces más grande que el otro. ¿Qué? La próxima monstruosidad que estamos a punto de conocer es el Chi Dan Dan. Si sabes algo sobre razas de perros, apuesto a que tus ojos se están abriendo de par en par ahora mismo. Esto es porque el gran danés promedio mide entre 76 y 86 centímetros de alto y puede pesar hasta 81 kilos. Pero un chihuahua tiende a crecer entre 15 y 23 centímetros de alto y pesa apenas entre medio y 3 kilos. Solo mira a estos dos uno al lado del otro. Como en varios ejemplos anteriores, los criadores intrépidos son los villanos de esta historia, ya que inicialmente intentaron cruzar un gran danés macho con una chihuahua hembra. ¡Auch! Después de esto, intentaron la inseminación artificial, pero la pequeña chihuahua simplemente no pudo llevar a término el enorme bebé. Finalmente, los criadores entraron en razón y un chihuahua macho y un gran danés hembra se aparearon. Solo puedo suponer que una escalera de mano estuvo involucrada de alguna manera, pero finalmente, por quién sabe por qué razón, nació el Chi Dan Dan.
A veces llamado más respetuosamente el gran perro mexicano, la raza resultante es extraña. Tiene un cuerpo largo y patas cortas y rechonchas, con una cabeza grande con forma de gallo. Estos perros son conocidos por ser leales y amigables, y suelen crecer hasta el doble del tamaño de un chihuahua. Pero aún así son mucho más pequeños que un gran danés. No es un mal perro, pero creo que estos criadores estaban tan preocupados por si podían o no, que no se detuvieron a pensar si hacerlo. En las películas se supone que el poderoso Godzilla reside en el fondo del océano, pero por el aspecto de esta próxima criatura, creo que podría estar en la Tierra. Este es Jay, y puede que sea un cocodrilo muy especial. Jay es el único cocodrilo híbrido conocido en el mundo. Sus padres son un cocodrilo de agua salada y un cocodrilo siamés. Pero ese no es el único récord que tiene. Jay es un chico notablemente grande, solo mira a esos otros cocodrilos a su lado. El zoológico Samut Prakarn, que alberga a Jay, afirmó que tenía el récord mundial Guinness para el cocodrilo más grande en cautiverio, con una abrumadora longitud de 6 metros y un peso de más de 1200 kilos. Aún más aterrador, Jay aparentemente ha crecido desde entonces, y según informes, ahora mide 6.4 metros de largo. Sería increíble si fuera cierto. What? Investigué un poco y no encontré ninguna mención a ese honor Guinness. Resulta que el verdadero poseedor del récord Guinness del cocodrilo más grande en cautiverio lo tiene el Lo Long, un cocodrilo de agua salada de 6 metros de Bunawan, Filipinas. Además, Samut Prakarn está lejos de ser un santuario. Además de ser un zoológico, también es una granja de cocodrilos, así que sí. Ha estado en el centro de numerosas controversias en torno a las condiciones en las que mantienen a sus animales. Un vistazo rápido a TripAdvisor revela una larga lista de reseñas de una estrella, muchas de las cuales mencionan animales mantenidos en jaulas estrechas y obligados a realizar trucos. Sinceramente no me sorprendería que exageraran las medidas de Jay solo para impulsar el turismo, sin pensar en su bienestar. Si amas a los animales, no vayas a ese lugar. Hasta ahora los híbridos verdaderos que hemos analizado han tenido solo 2 progenitores de especies diferentes. Este nuevo animal en cambio es obra de humanos que incursionaron en la hibridación y utilizaron los resultados para su propio beneficio. En 2019, científicos en China lograron cruzar con éxito un cerdo con genes de mono en un entorno de laboratorio, creando así el primer cerdo mono del mundo. Los cerditos parecían perfectamente normales, también conocidos como macacos cangrejeros. El objetivo del híbrido no era crear un cerdo al que le encantara comer cangrejos, sino profundizar nuestra comprensión de la manipulación genética. Se espera que experimentos como estos permitan a los científicos cultivar órganos humanos en animales para trasplantes. Desafortunadamente, aún tenemos mucho que aprender, ya que los 2 cerdos mono fallecieron a la semana de nacer. Pero el experimento no fue en vano. El ADN del mono se manipuló para producir una proteína fluorescente brillante, de modo que las células pudieran observarse fácilmente en el hígado, el brazo, el corazón y los pulmones del cerdo. Si crees que todo esto suena un poco espeluznante, bueno, solo es la punta del iceberg genético. ¿Y si pudiéramos combinar monos, cerdos y personas? You sure about that? El Instituto Salk es un grupo internacional de científicos que ha trabajado arduamente para avanzar en nuestra comprensión de la manipulación genética. Su objetivo final es similar al de los científicos chinos mencionados anteriormente: poder algún día cultivar órganos humanos en donantes animales. Solo que el Instituto Salk se saltó algunos pasos. En lugar de comenzar con cerdos portadores de ADN de mono, pasaron directamente a cerdos con ADN humano. Se fusionaron células humanas con un embrión de cerdo, que fue llevado por un cerdo durante 3 o 4 semanas. Después de este periodo se extrajo el embrión para estudiarlo en detalle. Ampliando la investigación, el Instituto Salk realizó un estudio similar que consistió en colocar células humanas en el embrión de un macaco rhesus. A este embrión se le dio aún menos tiempo para desarrollarse, entre 1 y 2 semanas. Técnicamente estos embriones eran quimeras y no híbridos, ya que las criaturas eran simplemente una especie con el ADN de otra, en lugar de un cruce al 50%. Mezclar ADN humano y animal es extremadamente controversial y no puede financiarse con fondos públicos en Estados Unidos. Hasta ahora todo el financiamiento ha provenido de donantes privados, posiblemente multimillonarios que quieren hacer realidad la creación de secuaces monos voladores. Los resultados de todas estas pruebas concluyen que aún queda un largo camino por recorrer antes de que el crecimiento artificial de órganos se haga realidad. En el estudio de embriones humanos y de cerdo, solo una de cada 100.000 células era humana, lo que representa el 0.000001%. Eso significa que en este momento, incluso si se pudieran cultivar órganos en animales donantes, contendrían tan poco ADN humano que serían rechazados por un huésped humano. Pero en 2020, el humano más no humano hasta la fecha se creó en Japón,
Los investigadores lograron registrar un embrión de ratón que contenía un 4% de células humanas. Y si bien esto es enormemente impresionante, la investigación aún necesita mucho tiempo para desarrollarse. Mala elección de palabras. Llevando el asunto a otro nivel, uno de los híbridos más disparatados es el humancé, un cruce entre nosotros los humanos y nuestro pariente más cercano, el chimpancé. Compartimos casi el 99% de nuestro ADN con estos animales, por lo que crear uno es hipotéticamente posible, y algunos científicos han intentado traerlo a la vida. En la década de 1900, el genetista ruso Ilya Ivanov desarrolló la inseminación artificial para fecundar con éxito a los caballos. A partir de ahí comenzó a experimentar cruzando animales salvajes con domésticos, incluyendo una cebra con un caballo. Toda esta hibridación le dio una idea verdaderamente desquiciada. En 1926, el gobierno bolchevique aprobó su viaje a Guinea, donde planeaba realizar un experimento tan extraño que avergonzaría al Dr. Moreau. Crearía una criatura mitad chimpancé, mitad hombre. En su expedición capturó 13 simios e inseminó a 3 de ellos con esperma humano. Para su decepción, ninguno de los chimpancés concibió. Con 20 animales más capturados, regresó a la Unión Soviética para intentar lo contrario de su experimento original, y logró encontrar al menos 5 mujeres que por alguna extraña razón se ofrecieron voluntarias. Pero había un inconveniente. Solo un simio sobrevivió al viaje y estuvo a la altura de la tarea. Y tras inseminar a las voluntarias, Ivanov descubrió que tampoco funcionó. En 1930, los experimentos de Ivanov llegaron a su fin con una purga generalizada de científicos, y fue exiliado a Kazajistán, donde falleció 2 años después. Aún así, sus experimentos podrían haber sido más fructíferos de lo que se reporta. Algunos afirman que sí tuvo éxito, pero que las crías resultantes se mantuvieron en secreto. Estas criaturas chimpancé humano fueron posteriormente liberadas o escaparon de los laboratorios a las selvas de Guinea, donde sus descendientes viven hasta el día de hoy. Es más, en 2018, el psicólogo evolutivo Gordon Gallup relató a The Sun una historia que había escuchado en un centro de investigación de primates en Orange Park, Florida. Describió cómo aparentemente en la década de 1920, una chimpancé hembra fue inseminada con esperma humano y no solo logró concebir, sino que dio a luz a crías vivas. Pero a medida que pasaban las semanas y la cría crecía, los científicos pensaron mejor y lamentablemente fue sacrificada. Vaya, no pude encontrar más información sobre este misterioso híbrido, así que podemos ser escépticos. Los humanos no solo han estado haciendo travesuras con chimpancés. La evidencia muestra que hace decenas de miles de años, los primeros humanos se cruzaron con nuestros primos neandertales, produciendo híbridos humanos neandertales. Se presume que estas dos especies entraron en contacto en Oriente Medio hace al menos 80.000 años. Esto se confirmó en 2010, cuando se secuenció el genoma neandertal mostrando que entre el 1 y el 4% del ADN de los pueblos euroasiáticos podría ser heredado de esta especie extinta. Un momento, ¿entonces los humanos somos híbridos? Bueno, somos bastante aterradores. Los neandertales podrían no ser los únicos ancestros que conforman nuestro ADN híbrido. El genetista Eugene McCarthy planteó la hipótesis de un origen completamente diferente, afirmando que la especie humana surgió del apareamiento de chimpancés con, te daré un segundo para adivinar, cerdos. McCarthy señala que compartimos una gran cantidad de características con los cerdos que no se encuentran en ningún otro primate. Veamos por ejemplo nuestros cuerpos casi sin pelo, narices protuberantes y una gruesa capa de grasa justo debajo de la piel. Sin mencionar que los tejidos de la piel de cerdo y las válvulas cardíacas se utilizan en medicina debido a su similitud y compatibilidad con el cuerpo humano. McCarthy argumenta que después del apareamiento inicial entre un cerdo macho y una chimpancé hembra, la descendencia resultante se sometió a varias generaciones de retrocruzamiento. Los descendientes híbridos habrían vivido entre chimpancés y se habrían apareado con ellos, volviéndose más parecidos a los chimpancés y menos parecidos a los cerdos con cada nueva generación. Finalmente, los híbridos chimpancés-cerdos se habrían vuelto lo suficientemente fértiles como para reproducirse entre sí, dando lugar a la especie humana. Por supuesto, no hay una gran cantidad de evidencia que respalde la teoría de McCarthy. Tanto los humanos como los chimpancés comparten un ancestro común con los cerdos, pero esa división ocurrió hace unos 80 a 100 millones de años. Además, los chimpancés tienen 24 pares de cromosomas, mientras que los cerdos solo tienen 19, lo que hace que la hibridación sea muy complicada. Y si ocurrió mucho antes, ¿por qué los simios y los cerdos no siguen reproduciéndose? El mundo debería estar repleto de chimpancerdos. Aunque es poco probable, debo decir que hay algo fascinante en la idea de predecesores porcinos. La próxima vez que mi esposa me llame cerdo, diré con orgullo, ¡sí soy! Y bueno, podría ser peor.
A mediados de la década del 2000 circuló por internet la imagen de este horrible híbrido entre perro y mujer amamantando a sus pequeñas abominaciones. Algunos atribuyeron la existencia de la criatura a un exceso de genética, mientras que otros la atribuyeron a la excesiva familiaridad de alguien con su mascota. Déjame aclararlo, es un engaño. Esa escultura es en realidad una obra de arte de la exposición de Patricia Piccinini, de 2003. Somos familia. ¡Qué encantador! Pero aún no he terminado con los híbridos de simios. En 1996, los conservacionistas Peter Jenkins y Lisa Gatsby recorrían el zoológico Mbok Betsy en Camerún, cuando avistaron a este simio de aspecto inusual, que creían que era un híbrido entre chimpancé y gorila. Aunque esta afirmación nunca se verificó, las historias de este supuesto híbrido se remontan a 1890, cuando el explorador Paul Du Cailloux recorría las selvas del África ecuatorial. Mientras vagaba por un bosque, oyó un peculiar grito, "Kula Kulo", que resonaba entre los árboles. Sacó su arma y con un disparo la bestia cayó al suelo. Tenía la cabeza redonda, la cara negra, pómulos altos y no era reconocible como un gorila o un chimpancé. Perplejo, habló con los lugareños, quienes identificaron al animal como un Kula Kamba, debido a su característico canto. A finales del siglo XIX y principios del XX, más colonizadores europeos se adentraron en África para documentar la variedad de primates. Esto generó confusión y debate sobre cuántas especies y subespecies debían clasificarse como chimpancés o gorilas. En medio del caos, algunos especularon que las criaturas que encontraron podrían ser híbridos, mitad chimpancé, mitad gorila, dando origen al legendario Kula Kamba. Se capturaron especímenes y se llevaron a zoológicos europeos, donde se declaró que eran estas criaturas híbridas. Pero a medida que los primatólogos perfeccionaron sus métodos de categorización de especies y las pruebas genéticas se generalizaron, los cuentos de Kula Kamba se desvanecieron en el mito. Los ejemplos anteriores de los llamados híbridos fueron descartados como chimpancés inusualmente grandes o gorilas pequeños. Dicho esto, la posibilidad de tal criatura sigue siendo teóricamente posible. Los chimpancés y los gorilas están estrechamente relacionados, y sus áreas de distribución natural se superponen en ciertas zonas. En casos extremadamente raros se han reportado chimpancés que depredan gorilas. Si tan solo pudiéramos lograr que los chimpancés dejaran de comerse a sus parientes y comenzaran a ya sabes qué, entonces estaríamos avanzando. Estaba navegando por TikTok cuando encontré esta cuenta, Official TikTok Science, que supuestamente mostraba híbridos de animales verdaderamente extraños y reales, desde un oso lobo hasta un gato murciélago, y este espeluznante hombre cabra. Revisa los comentarios y verás que mucha gente cree que esta extraña fauna es real. Why isn't it possible? It's just not. Why not? ¿Pero lo son? Para mí nada de esto parece IA, así que no puede ser. Así que investigué un poco y me di cuenta de que los animales son reales, pero tienen un aspecto inusual. La ciencia de TikTok solo finge que son híbridos. Ese oso lobo probablemente sea solo una hiena enferma. El gato murciélago es un Lycoi, una raza rara de gato con una condición genética llamada hipotricosis, que les da un pelaje fino y áspero. ¿Pero qué hay de este hombre cabra? Bueno, en realidad es un modelo de taxidermia creado por el artista galesa Adele Morse en 2018, quien creó el igualmente inquietante Stone Fox. Una manada de caninos aún más adorable es la de los lobos gigantes de Juego de Tronos. ¿Y adivina qué? Son reales. ¿Y adivina qué? Son híbridos. Quizás hayas oído la noticia en abril de 2024 de que Colossal Biosciences había rescatado a esos animales de la extinción. Los lobos gigantes, además de aparecer en Canción de Hielo y Fuego, fueron grandes depredadores que vagaron por Norteamérica durante el Pleistoceno hace entre 2.6 millones y 11.700 años. Eclipsaban a los lobos grises modernos, llegando a medir hasta 1.2 metros de altura y 1.9 metros de longitud. Pero la extinción de estas grandes bestias no fue tan permanente como se creía. Con el tiempo se descubrieron sus restos fosilizados, que aún contenían extractos de su ADN antiguo, incluyendo un diente de 13.000 años de antigüedad hallado en la cueva de Sheridan, Ohio, y un hueso de oído de 72.000 años de antigüedad de American Falls, Idaho. Los científicos de Colossal tomaron muestras analizadas y compararon el ADN con el de su pariente vivo más cercano, el lobo gris. Encontraron 20 diferencias en 14 genes que le dieron al lobo una constitución más grande, un pelaje blanco, una cabeza más ancha, dientes más grandes y patas más fuertes. A continuación, los científicos tomaron las células progenitoras endoteliales de los lobos grises, células que recubren los vasos sanguíneos, y editaron 14 genes en estas células para darles estos rasgos del lobo terrible. Después crearon embriones que eran una combinación de lobo gris y lobo terrible, y los colocaron en perros domésticos para gestarlos. Los científicos hicieron esto 3 veces por separado.
lo que resultó en los nacimientos de Rómulo y Remo en octubre de 2024 y Khaleesi en enero de 2025, y algunas promociones increíblemente lindas de Colossal. ¡Oh! Con solo 6 meses, Rómulo y Remo midieron casi 1.2 metros de largo y pesaron alrededor de 36 kilos, y se espera que alcancen los 1.9 metros y 68 kilos cuando estén completamente maduros. Con lo mismo para la pequeña Khaleesi. Sin embargo, esto no es exactamente una total desextinción, ya que no son lobos terribles completos. Son lobos grises con genes modificados, un híbrido de las dos especies. Hoy en día los hermanos se mantienen en un recinto de más de 2000 acres en algún lugar del norte de Estados Unidos, lejos de miradas indiscretas. Según se informa, muestran comportamientos parecidos a los de los lobos, como ser tímidos con los humanos y correr a lugares oscuros para esconderse. Aún así, los lobos grises salvajes están acostumbrados a vagar por terrenos de entre 130 y 2590 kilómetros cuadrados y a cazar para sobrevivir. ¿Qué clase de vida tendrán realmente estos mestizos? Si viste animales que regresaron de la extinción, entonces sabrás todo acerca de cómo los lobos terribles no son los únicos animales que Colossal está tratando de desextincionar. Están trabajando en la resurrección de dodos, tilacinos y por supuesto el mamut lanudo. En su loca búsqueda por traer de vuelta a este épico elefante, han experimentado con roedores y como su producto han creado otro híbrido, ratones lanudos. That's a lie and it's nice. Oh vaya, ojalá se vieran así. Colossal afirma haber editado 8 de sus genes. 7 eran genes de ratón alterados para darle ese pelaje espeso y túpido, y el octavo era un gen de mamut añadido que ayudó a aumentar su grasa corporal para lidiar con las temperaturas frías. Al final solo obtienes ratones realmente esponjosos. Colossal parece centrarse más en crear animales adorables que en algo que realmente pueda sobrevivir. En 2021, los veterinarios de un centro de rehabilitación animal atendían a una perra recién llegada tras ser atropellada. Era extraña. Parecía y ladraba como un perro, pero tenía una cara alargada y orejas puntiagudas. Le gustaba trepar arbustos y se negaba a comer comida para perros. Prefería comer ratas. Preguntándose qué tipo de animal era, contactaron con genetistas que durante 6 meses le realizaron pruebas a la extraña criatura. Analizaron su ADN nuclear que contiene información de ambos progenitores y descubrieron que en realidad era un híbrido de zorro y perro. ¡Wow! Supongo que todo es posible. Tenía 76 cromosomas, entre los 78 del perro y los 74 del zorro. Su madre era una zorra de las pampas que de hecho está más emparentada con caninos como los lobos y los chacales que con los zorros verdaderos, como el zorro rojo. Aún así, el perro doméstico y el zorro de las pampas se separaron del árbol genealógico hace más de 6.7 millones de años. Es igual de probable que nazca un Numancé. Llamaron a la pequeña criatura Dog Shim, una combinación de, como ya habrás adivinado, perro y Grasham do Campo, el nombre portugués del zorro de las pampas. Lamentablemente, en marzo de 2023, el Dog Shim falleció en un centro estatal por causas desconocidas. Entonces, ¿por qué se juntaron un perro y un zorro? Bueno, el padre de Dog Shim probablemente era un perro callejero y en Sudamérica los humanos están invadiendo hábitats para dar paso a tierras de cultivo y viviendas, lo que significa que hay más contacto entre animales domésticos y salvajes, lo que hace más probable la aparición de híbridos ladradores como el Dog Shim. Y aunque sin duda son adorables, la aparición de Dog Shims podría introducir nuevas enfermedades y debilidades genéticas en la población de las pampas. Esperemos que no. Hasta ahora hemos hablado de todo tipo de felinos maravillosos, pero hay un felino grande que no hemos visto. Volvamos a 1959, el zoológico de Hanshin Park en Kobe, Japón, donde nacieron 5 extraños cachorros. A medida que crecían tenían manchas como las de un leopardo, pero eran grandes y corpulentos. Y el cachorro macho Johnny tenía una melena como la de un león. Eran leopones, un cruce entre leopardo macho y una leona, que no debe confundirse con un Leonard, un cruce entre un leopardo hembra y un león macho. No hay mucha información sobre estos híbridos, aparte de que pasaron su vida en cautiverio y engordaron por estar en jaulas. Los leones y leopardos coexisten en la naturaleza, pero al vivir en hábitats diferentes tienden a dejarse en paz. Creo que es mejor que intentemos que siga siendo así. Entonces, ¿son las quimeras humano-animales el futuro? ¿Son los híbridos animales geniales o un poco inquietantes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.